Cuando digo la batalla más rota de todas, parece ser que estoy exagerando, pues tenemos la guerra en el cielo y la herejía de Horus como las batallas más grandes de Warhammer 40.000. ¿Pero de verdad estoy exagerando? Estamos hablando de una batalla que tiene a los Necrones sacando tecnología de la guerra en el cielo, o sea, armas asesinas de dioses, y a tecnosacerdotes peleando con aparatos de la era oscura de la tecnología, o sea, artefactos que hacían que el emperador mismo fuera con cuidado durante la vieja noche. Esta batalla promete ser uno de los eventos más apocalípticos y catastróficos de los últimos años, más incluso que los tiránidos, me atrevería a decir. El día de hoy me propuse exponer toda la información que pude recibir de parte de algunos contactos que tengo del Adeptus Mechanicus. No, ese no. Ándale, ahí sí. Me han logrado instruir en los acontecimientos del sector Nephilim, y debo decir que está muy roto todo el asunto. Esto se va a poner intenso. Mira, comenzamos. Prácticamente todo el tema del Nexo Paria tiene lugar al inicio de la cruzada Indomitus de Guilliman, casi una vez termina la Noctis Eterna, tiempo después de la caída de Cadia. En su deber de restaurar todas las partes rotas del Imperio Sanctus, atendiendo a todos aquellos que lanzaron un pedido de auxilio, hubo un sector que no pidió ayuda, pues todo lo que salía de ahí era el más puro y asfixiante silencio. Este lugar al sur del Nocturne, el subsector Nephilim, permanece totalmente en silencio. En su inicio se pensó y se planteó que la disformidad todavía tenía entre sus garras a este sector, que la Noctis Eterna para ellos no había acabado. Así que el primarca Roboute Guilliman envía a un grupo de batalla, el grupo de batalla Cálides, para investigar qué es lo que sucede ahí. En sí, lo que la flota encuentra es a mundos enteros huyendo despavoridos, a como dé lugar, inclusive signos que en un principio podía ser la causa, salían corriendo de largo. ¿El porqué de estas huidas? Nadie lo sabe. Al final, cuando se adentraron un poquito más, lo que encontraron en la estrella de Sendu estaba totalmente cubierta por unos mecanismos necrones, con inmensos pilares de piedra negra alrededor, creando así un fenómeno llamado la calma, algo intolerable para la humanidad, devastadora para los psíquicos y desvariante para los navegantes. Y como añadido, los tecnosacerdotes reportaron que los motores disformes requieren más potencia para hacer pequeños saltos. A estos sistemas cubiertos por pilares de piedra negra y al sol enjaulado por tecnología necrona se le conoció como el Nexo Paria. Una gran cantidad de sistemas solares interconectados entre sí con el fin de echar fuera a la disformidad. El Adeptus Astartes, los vástagos de la Casa de Caballeros o los sirvientes del Omnisaya se vieron afectados por la calma. ¿Eran más resistentes? Sí, pero no completamente inmunes. Solo las adeptas auroritas del grupo de batalla permanecían inmunes. Fue en la batalla por el pilar de Mesmok que las fuerzas imperiales se vieron superadas, ya que por mucha fuerza que el imperio trajera, eran muy rápidamente superados. Los ultramarines intentaron todo lo que pudieron, pero no consiguieron siquiera hacerle daño al pilón que ahí se encontraba. El grupo de batalla lo dirigía el jefe de grupo Marran, un viejo almirante indomable e inestable de la flota imperial, apodado cariñosamente por sus capitanes como el Toro Grox. Este hombre logró traer a lo que serían ultramarines, templarios negros, Deathwatch, los nobles de la casa de caballeros Terrin y Mortan, Legio Titánica, puños imperiales, y a la gran inquisidora Kira Draxus. Esta última es una inquisidora del Ordo Xenos, especializada en combatir necrones, y a pesar de sus constantes misiones encubierto y todo lo demás, no fue suficiente para que ellos pudieran abrirse paso en Mesmo. Fueron aplastados, ni con las reservas lo lograron, y no solo ahí, sino en todo el resto del Nexo. Por ejemplo, en el sector de Paradise, donde se desenvuelven los eventos de la serie, tuvieron bajas catastróficas. Los estrategas imperiales se preocupan de que varias dinastías necronas hayan formado una alianza. Tanto dinastías menores como dinastías mayores están involucradas en todo esto. Fue la misma inquisidora Draxus la que logró descubrir cierto patrón caótico entre las filas necronas, pues unos parecían seguir ciertas estrategias y otros simplemente no seguían a ninguna lógica, ningún orden en específico de hecho. Pero lo que más impactó fue el descubrimiento del nombre de Sarek,
¿Cuántos de estos pilares habrán levantado nuestros enemigos? ¿Cómo derribarlos? El emperador me guía, pues camino en la oscuridad. Y aunque mi fe sigue intacta, me temo que no puedo ver el camino de regreso a la luz. Y vaya que estaban en lo cierto, pues se trataba de que el rey Silente había regresado. Y no era una sola cosa cualquiera. Varias y miles de dinastías habían hincado la rodilla ante su legítimo rey. Su idea era simple: debían de erradicar la influencia de la disformidad de la galaxia, y gracias a la piedra negra lo conseguirían. Este material es conocido para el imperio y para ustedes, jóvenes exploradores, pues en Cadia tuvimos un vistazo de su poder. Pueden tanto reducir como agrandar la fuerza de la disformidad. Como dato adicional, prácticamente la escala y la inmensidad tecnológica que representa el Nexo Paria es la cúspide de los Necrones como civilización, una proeza que solo podía ser realizada por el brillante de Illuminor Ceras y demás científicos necrones. Y por supuesto que este no es el único Nexo Paria alrededor de la galaxia, ya que el Rey Silente ha ordenado que alrededor de la galaxia, como si de una soga alrededor del cuello de un perro se tratase, se ubicaran distintos nexos, con el fin de desterrar las almas de los mortales, y hacer que los humanos sean recipientes de las conciencias de los necrones, o al menos de los nobles que aún tienen conciencia. O en otras palabras, serán un montón de parias sin alma, las cuales podrán meter sus mentes en las de otros sin mucho problema. Lo que me hace pensar esto es que tanto las adeptas sororitas, que aparentan ser pues prácticamente inmunes a la calma, y las hermanas del silencio serían los soldados perfectos para este tipo de peleas, ya que al final del día, unas pues dependen cero de la disformidad y las otras directamente la repelen, o sea, ni siquiera son conscientes de su necesidad. Serían soldados increíbles para esta guerra. Pero bueno, ya entraremos en detalle. El plan del Rey Silente es claro: desea borrar la mancha del caos y borrar a las almas de los mortales y revertir la biotransferencia. ¿Pero estarán todos de acuerdo con esta propuesta? La respuesta rápida es que no muchos de los necrones están decididos a abandonar sus cuerpos de metal. Algunos de los más importantes están totalmente decididos a traicionar a su rey, lo cual ha llevado a fragmentar todo lo que sería pues la facción necrona. Incluso los estrategas imperiales lograron ver cómo varias dinastías seguían un patrón de ataque similar, los cuales fueron rápidamente catalogados como Sarek, pues al Rey Silente debían su lealtad. Pero muchas otras veces veían algo irregular, pues habían dinastías las cuales hacían lo que les diera la gana. Tales son los casos del mismo Imhotep, el Señor de la Tormenta, pero discutiremos puntos de vista más adelante, así que volvamos con la humanidad. Las derrotas continuaron y pocas victorias salieron adelante, y el terreno que el imperio ganaba rápidamente era recuperado por los necrones. Ephrael Stern, o también conocida como la Demífuga, lideró algunas de estas victorias. Los pilones adornaban todo el Nexo Paria y se rumoreaba que su uso era lo que molestaba tanto a sus motores y causaba la calma, por lo que eran prioritarios capturar y destruir. Pero Stern se negó y se planteó por ir por otro objetivo. Fue por lo que parecía ser un centro de transporte Necron en el mundo helado de Cherist, donde habían un grupo de 3 puertas Dolmen, portales de la telaraña diferentes a la de los Eldars, que si se eliminaban retrasarían mucho a algunos contingentes necrones. Ephrael Stern guió a las sororitas de la Orden de la Rosa Ensangrentada, casas de caballeros y varios grupos de regimientos de la Guardia Imperial. Cansada de fracaso tras fracaso, ignoró a los pilares negros y dirigió en primera fila el ataque. La calma y el frío glacial del planeta fue contrarrestado por los himnos que entonaban las hermanas de batalla. La fe en el emperador fue crucial durante la guerra, ya que Ephrael Stern logró destruir al Phaeron encargado de la zona a punta de rayos de fe, tan literal como suena, y al final logró ralentizar a los necrones. Ahora las batallas eran un poco más amenas, pues la velocidad era muy esencial. Varios lograron triunfar gracias a la victoria de Stern,
Y para hacer contraste, se empezó a pensar que la falta de fe fue lo que lanzó al sector Nephilim a las garras de los Necrones, cosa que le sirvió al Mechanicus y al credo imperial para tolerar la calma con más frecuencia. Después de marcar este precedente, la batalla empezó a llegar a un punto muerto, hasta que llegaron los refuerzos. Una de las genialidades del líder del grupo, Marran, tiene que ver con que tácticamente es muy competente. Al inicio comenté que el grupo Cálides había sido el primero en ser enviado a investigar lo sucedido con el sector, pero al tener tantos problemas fueron enviados un segundo grupo de batalla, la flota Orpheus, la cual también es una parte del grupo original, pues esa parte tenía otras misiones que atender, a base que todo alrededor de los demás sistemas solares que rodean al Nexo Paria. Malamente se lograron comunicar para organizar al resto de la flota. Los astrópatas apenas podían tolerar la situación dentro del sistema. Con la llegada de Orpheus, los comandantes de Marran decidieron reunirse y planear su retirada a otra región, así para poder mandar una señal de ayuda al imperio, a lo cual el Toro Grox, así como era de devoto y obstinado, se negó rotundamente. No escaparía por nada. Fue Sengrest, el epistolario de los puños imperiales, quien hizo un conclave con psíquicos de combate, astrópatas poderosos y los navegantes que quedaran con vida, para así abrirse paso en el velo de Nexo Paria y mandar una señal de ayuda, sin escapar del sector Nephilim. Fue en Cherist, el mundo helado, fue el lugar donde este conclave tuvo lugar. La victoria en ese planeta significó que sería purificado con fe en el emperador, por lo que ahí le sería más fácil moverse. Aparte, como seguro de que nadie los molestaría, los puños imperiales y los templarios negros estuvieron en medio del grueso de la flota Necron para entretenerlos y que no hubieran problemas. Incluso los templarios negros se emocionaron y lograron un par de victorias, hasta que las dinastías necronas los intentaron detener, pero junto con los puños imperiales ambos capítulos salieron adelante. Al final el conclave tuvo éxito, a costo de varias vidas de psíquicos, pero hubo éxito, que es lo importante. El mensaje se envió, y ante el momento tan crítico que estaban recorriendo las dos flotas de combate en ese momento, pues lo único que quedaba esperar era una señal de esperanza, la cual sería rotundamente lenta, ya que para desgracia de los grupos de batalla Cálides y Orpheus, el mensaje fue enviado pero agonizantemente lento. Para cuando el mensaje salió del sistema Nephilim, las fuerzas imperiales se veían menguadas, incluso los marines espaciales se quedaban sin potencia de fuego, a tal punto que llegaron a pelear cuerpo a cuerpo contra los Necrones. Al final de todo, el mensaje llegó a oídos del hijo vengador, Roboute Guilliman. Con este mensaje logró reconocer la gravedad de la amenaza que en Nephilim estaba presente, y decidió que merecía su atención. Tomó parte de la flota Primus y creó el grupo de batalla Festus, dirigido por el líder del grupo, Vicraen. Guilliman deseaba ir personalmente, pero debía de centrar su atención con otros problemas de logística, muchísimo más graves. Recordemos que el señor de Ultramar tiene varios problemas que atender todavía, como sus hermanos traidores o la amenaza tiránida. Y como él no podía ir, envió con la flota de Festus al archimago del Mechanicus, Belisarius Cawl. Como el gran genio que es Guilliman, acertó en enviar a Cawl. No había nadie en el imperio que conociera más la Noctilita, o sea, la piedra negra, de la que están formados los pilares del Nexo. En sí, las órdenes que tiene es la de consolidar todas y cada una de las victorias que la flota Orpheus y Cálides habían conseguido. También localizar a los fragmentos de los dos grupos que estaban dispersos por todo el Nexo, y construir básicamente una cabeza de puente para que cuando llegue Guilliman, él poder ponerse al frente y lograr destronar a los Necrones. El Omnisaya lo sabe todo, lo conoce todo. Para el cabrón de Belisarius Cawl, era un placer participar en esa expedición. Estaba ansioso de cumplir las órdenes de Guilliman, no por la parte militar, sino por la tecnológica y la Noctilita, que son sus grandes pasiones. Él estaba como un niño pobre con juguete nuevo. En el grupo de Festus, básicamente estaba compuesto por los míticos Astra Militarum, Marines Espaciales, Soloritas y entre otros. Pero el grueso general del grupo eran los Skitarii, el brazo armado del Mechanicus.
y otros tecnosacerdotes de alto nivel, siendo el más alto cargo el mismo Cole. El grupo de batalla conocía los horrores de la calma, gracias al mensaje de socorro que mandó la flota Cálides y Orpheus al inicio, por lo que fueron preparados. Algunas de las naves iban con un grupo de psíquicos para repetir lo ocurrido con el conclave, y hacer que los motores disformes no perdiesen potencia, y otros con tecnosacerdotes lobotomizados recitando plegarias y salmos al dios máquina, entre otras medidas más o menos heréticas. Pero la entrada al Nexoparia o al sector Nephilim como tal fue muy extraña. Algunos entraron y otros ni de asomo. Se dispersaron bastante de hecho, algo que le vino bien a Belisarius Cole, pues su decisión fue clara: dividir sus fuerzas en grupos de recolección y grupos de batalla. Así las distintas doctrinas que tienen los tecnosacerdotes no chocarían entre sí, y les sería más simple poder moverse por todo el sector, algunos más lentos que otros, pero siempre con motivos claros: acumular Noctilita y tecnología Xenos, y claro, apoyar a los grupos de batalla Cálides y Orpheus. Pero centrándonos en Belisarius Cole, nuevamente con la acumulación de Noctilita, la intención de Cole era crear sus propios pilares de piedra negra, o algo similar, que tenga energía positiva, o sea que sea capaz de atraer a la disformidad, y si lo hacían, con la potencia correcta, podían repeler la calma y destruir al Nexoparia. O en otras palabras, quería hacer una herejía tecnológica de muy alto nivel, y Cole conduciría al imperio a una catástrofe. Al menos así es como piensan los tecnosacerdotes que no están de acuerdo con el bueno de Cole. Ya saben, cosas del Mechanicus, siempre tan impredecibles. Al final la flota logró asentarse malamente dentro del sector. Buscaron rápidamente los restos de los grupos de batalla y las pobres flotas estaban muy gastadas. Prácticamente los más grandes comandantes terminaron siendo destruidos por completo. En el mundo del lado de Cherries, por ejemplo, se vieron los restos de la flota Cálides, y se confirmó la muerte del gran líder del grupo Marran, el Toro Grox, que acto seguido fue coronado como el santo del mundo helado de Cherries. Divino sea su recuerdo. Pero como un viejo sabio dijo, no es momento para lamentos. Pues creo que es buen momento para pasar con los Necrones. Brevemente, ¿sabes? Porque pocos no son, ya que como mencioné a lo largo del video, hay quienes no están dispuestos a seguir al Rey Silente. Así que empecemos con algunos puntos de vista. Orden, unidad, obediencia. Le enseñamos esas cosas a la galaxia hace mucho tiempo y lo volveremos a hacer. El Señor de la Tormenta no está para nada dispuesto a seguir a su antiguo líder. Alguien que él considera débil, una deshonra para el título de Silente. Alguien que se supone que está por encima de los dioses. No puede ser alguien que abandonó a su pueblo, que se dio ante los Setán, y mucho menos alguien que se toma en serio a las viles cucarachas que son los imperiales. Su posición es clara: los humanos no importan. Destruir a los que apoyan al Rey Silente es prioridad. Incluso han llegado a ignorar a los marines espaciales en el campo de batalla, con el único objetivo de destruir a todos aquellos que apoyen al Rey Silente. Lidera a la dinastía Sautec con la más fría y dura lógica, siendo incluso superior al Rey Silente en el apartado táctico, claro está. Por supuesto que también íbamos a traer la visión de este gran hombre, ya que Sarek tiene varias cosas en mente, y muchos planes a largo plazo como el cierre de la Gran Fisura, o la Cicatriz Maledictum como también llamada, a costa de las vidas de casi todos los seres vivos de la galaxia, la erradicación completa de los tiranios y revertir la biotransferencia. Su prioridad es que el círculo del Nexoparia se complete a toda costa, erradicar a los imperiales antes de que consigan controlar la Noctilita y eliminar a Imhotep. Pero con la llegada de la flota de Festus, Imhotep logró asestarle varios golpes críticos, quitándole terreno bastante necesario para su avance, haciendo que las fuerzas imperiales lograran recuperarse. Ante esta negativa, dejó que los Necrones a su mando
dejaran de contenerse y sacaran todo lo necesario para pelear contra los imperiales y la dinastía Sautec al mismo tiempo. Las armas de la Guerra del Cielo salieron a la luz, y fueron los del Mechanicus lo que dijeron: no eres el único con un pasado turbio. Y ¡boom! Armas de la era oscura de la tecnología. Algunas eran hasta consideradas tecnoherejías, pero no era el tiempo de ponerse quisquillosos. Esta historia de esta galaxia es un libro abierto para mí. Y mi colección es la historia de todo. El bueno de Transy en el infinito, pues como es de esperarse, su deber es la de ser un maldito agente del caos, haciendo y deshaciendo donde sea que vaya, con la excusa de registrar todos los acontecimientos de la guerra en el sector Nephilim, saboteando tanto a los necrones como a los humanos, por igual, a veces hasta advirtiéndole a los imperiales que se aproximan a ataques necrones, y otras veces solo borrando ciertos ejércitos del campo de batalla para sí mismo. El tiempo es un arma como cualquier otra. Si nada más me funciona, siempre puedo sentarme a esperar que mis enemigos se pudran. El papel de Orican dentro de este conflicto se resume en que ya no tiene ninguna lealtad hacia el Rey Silente, pero respeta totalmente la decisión de deshacerse de la disformidad, y lo más seguro es que se acerque más a Imhotep, o a lo mejor no, y sigue siendo afín con el plan del Rey Silente, aunque lo dudo, pues Sarek quiere terminar con la biotransferencia, y Orican está muy contento con su cuerpo de metal, y actualmente está básicamente en busca de respuestas, pues sus predicciones no son para nada acertadas, ha fallado repetidas veces, y no sabe la razón o el porqué de estas fallas, siendo que siempre ha sido muy acertado, y los viajes del tiempo que suele hacer para no fallar, se han visto trucados. Sea lo que sea que esté interfiriendo, es grave. De lo único que está seguro es que algo grande se aproxima y está corrompiendo el destino. Más adelante veremos qué es. La ventaja tecnológica no te garantiza la victoria, a no ser que la utilice un ser superior. Generalmente Illuminor Ceras actuó como un villano principal del grupo de batalla Cálides en Mesmok, y otros más. Incluso escribió una demanda de rendición al contingente de la Inquisidora Draxus, en lo que para mí es uno de los textos que mejor describen a este impresionante Necrón. Entended que la culpa de esto no recae sobre vuestros hombros, sino sobre los míos. He tendido esta sencilla trampa, y como los primitivos seres basados en el carbón post-simios que son, corristeis ansiosamente a sus fauces. No podría haber sido de otra manera. El miedo, la confusión y la agresión que estáis sufriendo son respuestas naturales de vuestras cortezas subdesarrolladas a estímulos repentinos y abrumadores. Aparte, este tipo tuvo un juego bastante jodido con la Inquisidora Draxus, pues mandó a varios omnicidas a intentar matarla, o al menos eso es lo que quiere la Inquisidora que nosotros creamos. Para finalizar, creo que está correcto terminar con esta pequeña y muy importante parte. Las predicciones de Orican cada vez van a peor, y una sensación inestable le perseguía ahí donde fuera, y en un momento dado llegó al sistema de Scarem, donde sus premoniciones se rompían delante de sus ojos, y sentía como el ambiente creado hasta el momento parecía que había sido construido o creado como si todo el ambiente del Nexo Paria hubiera sido construido cuidadosamente, cada etapa, una por una, planeada de forma ingeniosa. Y mientras contemplaba ese sistema, ese sentimiento, o mejor dicho, esa sensación que llevaba arrastrando desde que llegó al Nexo Paria, se manifestó más intensa que nunca. Es como si hubiera llegado demasiado tarde. Orican ahora se dirige fuera del sector Nephilim, alejándose de la catástrofe tan bestial que se aproxima, para acto seguido aliarse con Imhotep y traicionar al Rey Silente. Un grupo de Festus había llegado al sistema. Eran un grupo de recolectores. Sanctis Magnam fue su destino. Los necrones no pudieron pasar a los Skitarii, pero ellos tampoco lograban victorias decisivas contra los necrones, pues tenían un pilar enorme que atravesaba una de las lunas de polo a polo que orbitaba el sistema Scarem. Al final, el grupo de recolección casi logra obtener un abrasador liminal,
o sea, un pilar capaz de no repeler la disformidad, sino atraerla e intensificarla. Pero nada de esto importa, pues cuando todos menos se lo esperaban, las máquinas, servidores y armas empezaron a fallar catastróficamente. Un evento apocalíptico ya estaba abriéndose paso. Los planetas del sistema empezaron a salirse de sus órbitas, formando una alineación planetaria nunca antes vista. La energía disforme empezaba a aparecer sin ninguna lógica aparente. Necrones y marines espaciales empezaron a combatir en el vacío del espacio. Los necrones lucharon como si sus no vidas dependieran de ello. Varias armas de la era oscura de la tecnología cobraron vida, sin ninguna lógica disparaban a donde sea. Imperiales y necrones caen por doquier. Los escudos de ambos bandos dejaron de funcionar, hasta que las flotas de los dos bandos quedaron absolutamente destruidas. El espacio, en sí, empezó a formar lo que parecía ser un enorme ojo de buey en el vacío. Una cadena de explosiones empezó a convulsionar en el espacio mismo, explotando la cabeza de los supervivientes de aquella masacre. Las llamas en el espacio incluso empezaron a formar una silueta conocida por muchos como el dios de la tecnología. El pilar negro que ahí se encontraba dejó de repeler la disformidad y empezó a manifestarla, tan fuerte como para atraer a los demonios más poderosos del caos, hasta que un planeta apareció en medio de todo el sistema. Un mundo oscuro, lleno de penumbras y sombras. Era Roca Infame. Llegó al Nexoparia junto con su creador, Bashtor el Artífice. Roboute Guilliman al final sí logró llegar al Nexoparia. Su llegada representó una cantidad de victorias aplastantes y lograron cubrir bastante terreno, pero su llegada fue efímera, pues tan pronto como llegó, se le avisó que en Ultramar estaba bajo ataque, desviando totalmente el destino de la flota Primus al mando del Lord Comandante, por lo que tuvo que asignar un guardián y alejarse tan pronto como pudiera para encargarse de las guerras de Plaga y de su hermano Mortarion.